Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro culto de hoy, domingo. Oremos para iniciar. Amado Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en todo momento, Padre. Te pedimos, Padre amado, que nos bendigas en ese día, que estamos aquí reunidos para escuchar su palabra y que la palabra que hoy nos será ministrada sea una palabra de edificación, que sea una palabra para nuestro crecimiento, Padre, en los caminos tuyos. Dios, te pido que tomes el control de este culto y que en todo momento, más en esos momentos que estamos viviendo de pandemia, que consueles a los que están pasando dificultades, que era por enfermedad, que era por problemas económicos, que era por problemas de pérdida de algún familiar, Padre, que los consueles en todo momento y que sepan, Padre, que tus propósitos son buenos y que en medio de toda esa adversidad algo bueno tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar con el devocional del día de hoy. Hemos tomado de Colosenses, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Haciendo un contexto histórico, la carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, estando en una cárcel en Roma, y fue motivada por la necesidad que había de hacer algunas correcciones sobre algunas enseñanzas de algunas personas que estaban infiltradas en este lugar en la iglesia, que estaban, digamos, malinformando a los santos de esta iglesia, a los redimidos de esa iglesia. Entonces, el apóstol en esa misiva presenta la verdad de quién es Cristo, su obra redentora, recalcando que Cristo es Dios hombre, ¿sí? El creador de todas las cosas, y estuvo en el inicio de la creación. O sea que Cristo es el inicio y es el final, o sea, es el alfa y es el omega. Entonces, y que por medio de, a través de su muerte, nosotros somos purificados y reconciliados con Dios. Acuérdense, como todos sabemos, que por el pecado original todos estaban destituidos de la gloria de Dios, y Jesús, Dios hombre, es que viene a tender ese puente que nos reconcilia nuevamente con nuestro Creador. En versículo 13 dice así del capítulo 1 de Colosenses: en cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14 dice, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, Cristo nos hace aptos para participar de la herencia de los santos, de la herencia de los redimidos. Dios nos ha liberado de la potestad del mal, nos ha liberado de las tinieblas, ¿sí? Del reino de Satanás, y nos ha trasladado al reino de luz con Jesús Cristo. Nosotros podemos hacer una analogía, hermanos, de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Era un pueblo que estaba 400 años esclavizado, recibiendo azotes todos los días de los capataces, viviendo una situación muy difícil, paupérrima. Pero el Señor, cuando decidió que eso hasta aquí, y el Señor liberó a su pueblo. Era una liberación que solos no lo podían hacer, porque los egipcios eran un ejército fuerte, era un gobierno fuerte, y ellos con sus medios no podían
derrumbar el gobierno para poder liberarse, ¿sí? Pero el Señor, sin armas, con su poder, el Señor liberó al pueblo de Egipto con un solo emisario, que era Moisés. Amén. Entonces, al igual que hizo Dios con el pueblo de Israel, también hizo con nosotros, ¿sí? Nos arrebató de las garras de Satanás a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y habiendo hecho eso, Satanás quedó sin poder sobre nosotros. De nosotros está mantenernos en Cristo para que podamos realmente vivir en luz. Amén. Amén. Amado Dios, gracias te damos por este sacrificio al enviar su Hijo en la cruz, para que podamos ser aceptos en tu reino, Padre, para que nos pudieras librar del reino de Satanás, que es un reino de muerte, Padre. Gracias, Padre, por esta muestra de amor y de sacrificio, Padre. Y de nosotros está, Padre, abrazar ese pago de esa deuda, Padre, y vivir en luz, Padre. Mi Dios, te bendecimos, te lo glorificamos en todo momento, y obra en nosotros para que no nos desviemos, Padre, de tus caminos. Vivimos en tiempos difíciles donde todavía reina en ese mundo Satanás, y refuerza, Padre, nuestra fe en ti, Padre, para que no nos desmayemos ante ninguna adversidad, y que siempre estemos contigo, por tus caminos son buenos, porque tus caminos son de vida. Todo eso te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos ahora con un tiempo de adoración. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso
poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es
maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hermanos, seguimos con nuestro culto. Para este periodo no tenemos cumpleañeros. Siendo así, pasamos directamente con la prédica de parte de nuestro pastor Lino Smith. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Todas las bendiciones del Señor sobreabunden en la vida de cada uno de ustedes. Hoy empezamos el estudio de otro libro que el apóstol Pablo escribió, la epístola a los Colosenses. Por lo menos podemos ver la introducción. Quizás busquemos en Colosenses capítulo 1, versos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, queremos darte las infinitas gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra y te pedimos, Señor, así como tú iluminaste al apóstol Pablo y que los hermanos de Colosas recibieron este mensaje, de la misma manera nosotros podamos escuchar tu palabra, Padre Celestial, y sea de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta y Pablo empieza su epístola a los Colosenses igual o semejante a lo que él escribió a los de Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice que es por la voluntad de Dios. Timoteo y los hermanos santos que están en Colosas, empieza siempre
como otras epístolas, con la bendición, como dijimos, como de Éfeso. Siempre en cada congregación hay 2 o 3 creyentes, cristianos fieles en todas las iglesias. Qué hermoso es saber que en algunas congregaciones como la nuestra, no solamente hay 2, 3, hay más. Y damos gracias a Dios de que ellos son los que hacen el trabajo del Señor. Colosas, la ciudad está localizada aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso probablemente sea la iglesia madre de Colosas. Las iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulos 2 y 3 parece que son productos de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 y 3 nos habla de las iglesias que nos dice, mencionando en primer lugar a Éfeso, luego tenemos a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Muchos comentaristas expertos piensan que todas esas iglesias eran productos del seminario que Pablo enseñó 2 años en Éfeso, en la escuela que tenían el estudio, en la escuela de Tirano por 2 años, cada 6 horas o 6 horas. De modo que, sin lugar a dudas, venían de la ciudad de Colosas a Éfeso y escucharon las enseñanzas de Pablo, y de allí deben haber llevado el mensaje a esos lugares. En el tiempo de Pablo, Éfeso era el puerto y estaba cerca del mar. Pero por el tiempo, por la erosión, ahora queda 5 kilómetros dentro del mar. También tenemos alguna información cuando el apóstol Pablo escribe a su amigo Filemón la carta, y ahí nos damos cuenta de que Filemón era de la ciudad de Colosas. La iglesia de Colosas se reunía en esa iglesia en la casa de Filemón, y allí Pablo conoció a Filemón y a su esclavo Onésimo, el fugitivo. En esa carta Pablo menciona a Epafras. Epafras parece y piensan que era el fundador de la iglesia de Colosas y pastor de esa iglesia. Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les dice: no dejes que nadie te dañe con filosofías. Epafras, cuando estuvo en Roma, por supuesto que buscó a Pablo y compartió el problema que estaban teniendo la iglesia de Colosas, el ataque intelectual que estaba surgiendo, la filosofía de ese tiempo que negaba
precisamente que Jesús fuera Dios. Y probablemente por eso es que el apóstol Pablo escribe esa carta. El ataque filosófico que tenían esos filósofos, el ataque intelectual, ataque de todas las generaciones que siempre ha habido y hay todavía ahora, que niegan que Jesucristo fuera Dios. Eso era lo que estaba pasando en Colosas. Ataque filosófico contra la fe. No solamente esto, sino también otro ataque que vivían los judíos y los gentiles, por supuesto. Entonces encontramos de que estos judíos legalistas, precisamente vimos ese ataque legalista en Gálatas acerca de la circuncisión, que estaban diciendo que debieran cumplir las leyes judías para ser salvo y que no era suficiente Jesucristo, la muerte de él, sino que para ser salvo también tiene que cumplir las normas de lo que enseñaba los judíos, de lo que llaman judaizantes. También había en ese tiempo judíos legalistas. Otro problema que había era, tres que podemos mencionar, era el fenómeno psíquico. Puedes reunir a la gran multitud de personas. Muchos piensan que la manifestación espiritual es la manifestación del Espíritu Santo. Allí es que viene la ciencia parapsicología que utilizaban para comunicarse con los muertos. Ahí viene la práctica de visiones, adoración a los ángeles y otros fenómenos místicos. Colosas es otra de las epístolas escritas por el apóstol Pablo mientras él estaba en la cárcel en Roma. Debe haberse escrito entre 62 y 63 de nuestra era. Epafras había ido a Roma y buscó la ayuda. Y probablemente por eso es que el apóstol Pablo escribe este libro. El libro que escribe Pablo, el libro de Efesios, es la obra maestra de Pablo sobre la iglesia. Repito, el libro de Efesios es la obra maestra de Pablo sobre la iglesia. Colosas o Colosenses es la obra maestra de Pablo sobre el Cristo de la iglesia. Cuando surgían problemas en el Antiguo Testamento, Dios levantaba a los profetas y enviaba mensajes a través de estos profetas para que el pueblo entendiera y supiera y se resolviera el problema que surgía. En el Nuevo Testamento surgían también problemas. Entonces Dios levantaba a que los apóstoles escribieran la carta. Precisamente por eso es que tenemos esas cartas. En ese caso del legalismo que vemos, Dios inspiró a Pablo a que escribiera Gálatas. Dios inspiró a Pablo a que escribiera Efesios
acerca de la iglesia, y Dios inspira a Pablo para resolver ese problema de que Colosenses, para demostrar la supremacía de Cristo, Jesucristo es superior, Jesucristo es eminente. Eso es lo que encontramos. ¿Qué es lo que estaban atajando los filósofos, los legalistas? Estaban atajando sobre la deidad y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos, llamados cristianos, que no creen en la deidad de Jesús. Nos dice el apóstol Pablo escribiendo esta carta, por lo cual, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El apóstol Pablo utiliza siempre, hablando de la gracia y paz, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Nosotros los creyentes oramos por medio del Hijo y por medio del poder del Espíritu Santo para mantenernos atentos. Cristo dice, velad siempre para que no entréis en tentación. Cristo siempre oraba, oró antes de escoger a sus discípulos. Cristo oró antes de multiplicar los panes. Cristo oró antes de resucitar a su amigo Lázaro. Cristo oró antes de calmar la tempestad. Y dice que él pasó toda la noche orando allá por el monte o por la montaña. Y así encontramos en Nehemías orando a nuestro Dios para que pudiera evitar que los enemigos destruyeran o desanimaran. Cuando estamos atentos, debemos estar entonces que nuestra victoria en secreto es la oración. Para que tengamos la victoria sobre el mundo, para que tengamos victoria sobre la carne, sobre las tentaciones. Sí, hermanos, para tener la victoria sobre el diablo hay que orar. Como vimos en Efesios, la última parte, los discípulos durmieron en vez de orar. El resultado, la victoria de Satanás. Así que necesitamos orar. La filosofía pone a Cristo menos de lo que él decía hacer. Hay una tremenda discusión que preguntan que si Jesucristo es Dios y sostienen de que Cristo nunca dijo que era Dios. Sí dijo. Encontramos en San Juan, cuando utiliza la misma palabra que utilizó nuestro Señor, nuestro Dios, cuando le dijo a Moisés, Moisés pregunta, cuando yo llegue allá, y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué le responderé? Jehová dijo, dígale, el que me envió es el yo soy. Yo soy el ser. Ese es Dios. Y Jesucristo dijo muchas veces,
Yo y el Padre uno somos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. La gente entendió claramente, los religiosos, los fariseos, entendieron claramente de que por eso es que querían apedrear y dijeron, no te apedreamos por tus obras, porque Jesús dijo, de lo que yo he hecho, las obras hablan por mí. Le dijeron, no te apedreamos por tus obras, sino porque te haces como Dios. Él mismo dijo, yo soy. Vemos entonces que ese ataque sobre Cristo es que Pablo demuestra de que Dios hecho hombre es claramente diseñada en nuestra Biblia, en la Escritura, sobre todo en esa epístola a los colosenses. Ese legalista, Pablo nos da la obra maestra del legalismo. Cuando había problemas, como dije, Dios levantaba al profeta. En el Nuevo Testamento, Dios levantaba a los apóstoles y escribía sobre estas obras. La preeminencia de Cristo es el tema de Pablo en esa epístola a los colosenses. Y el apóstol Pablo dice, por la voluntad de Dios, hermano Timoteo, en el tiempo de que cuando Pablo escribía en la carta, el autor siempre ponía primero su nombre desde el comienzo. Y Pablo utiliza el mismo estilo. Y por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Por consiguiente, sabemos que Colosenses, el apóstol Pablo fue que escribió. ¿Quién es Timoteo? Conocemos que ese es el hijo espiritual de Pablo. Timoteo actuaba allí el amanuense, es decir, el que escribía la carta al apóstol Pablo. La preeminencia de Cristo es el tema de ese Colosenses. Cristo es plenamente Dios. No solamente enfatiza Pablo la deidad de Cristo, sino también Cristo. Si tenemos todo, todo lo tenemos. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no tienes nada. Pablo enfatiza la suficiencia de Cristo. Dios primero. Jesús alega ser entonces Dios. Si es Cristo es algo para nosotros los creyentes, entonces Cristo es todo para nosotros. Cristo debe tener preeminencia en nuestra vida cristiana. Cristo es la plenitud de Dios, presenta Pablo. Cristo es Dios. Cristo debe ser entonces el Señor de nuestra vida, la preeminencia en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. Sin problemas no había profetas. Sin problemas no hubiera habido cartas como Pablo escribió. Con problemas, entonces surgieron esas epístolas. Somos salvos por la gracia, por la fe. Pablo ora por estos hermanos colosenses. Tenemos acceso directo a Dios y damos gracias a Dios de que nosotros los creyentes tenemos acceso directo a nuestro Dios. Por eso dice Hebreos de que acerquémonos con confianza, con gracia, con esa confianza de que podemos entrar al trono de la gracia sin necesidad de hacer citas. Siempre Él está escuchándonos.
Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo mismo prometió de que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría, lo entregara, si pedimos conforme a la voluntad de Dios. La gracia es la voluntad incondicional de Dios hacia los hombres y mujeres que expresan realmente toda la confianza en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta llena de amor y preocupación, escrita a una iglesia de la cual Pablo nos demuestra que aquí, que él no había plantado a esa iglesia, ni había conocido, ni había estado, pero muestra el poder de Pablo, el poder del amor cristiano. Pablo no necesitaba estar realmente con ellos. El hábito de oración de Pablo nos enseña de que oraba siempre, me dice que siempre orando por vosotros. Si sacamos todas esas expresiones, ¿cuántas personas estarían en la lista de Pablo? Que Pablo oraba, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias cuando Pablo oraba por Colosenses, él lo hacía lleno de gratitud. También nos dice por qué de la gratitud de Pablo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis las gracias de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, sin duda, debe haber oído de Pablo y ahora como pastor de la iglesia lleva ese mensaje, y él preocupado busca la ayuda del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo produce esa epístola, el Cristo de la iglesia. ¿Por qué Pablo oraba? A causa de la esperanza. Pablo estaba agradecido por la esperanza que está guardada en los cielos. Él está agradecido cuando tomó en consideración el destino de los cristianos de Colosas. Hemos de notar la familiar tríada de fe, esperanza y amor que lleva siempre estas tres elementos tan importantes: la fe, la esperanza y el amor. No solamente ideas del apóstol Pablo, sino que los hermanos de Colosas estaban demostrando eso en medio de las dificultades que había. Dice Pablo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Pablo estaba agradecido por lo que estos hermanos habían escuchado, y que Epafras había traído ese mensaje, y Epafras había llevado y compartido esa fe, esa esperanza y ese amor. Y dice, y lleva fruto. Pablo estaba agradecido de que el evangelio estaba llevando fruto por todo el mundo, aunque Pablo estaba en prisión. Por supuesto que Pablo
estás bien agradecido de que el evangelio continúe. La doctrina del evangelio es representada como un viajero, con el objetivo de visitar todo el mundo. Y todavía continúa, queridos hermanos y hermanas, y ahora nos toca a nosotros llevar ese mensaje, llevar ese propósito de que Dios tiene, de que todo el mundo conozca y que crezca ese evangelio donde quiera que el creyente va. La oración de Pablo por los cristianos de Colosas nos muestra de que Pablo era un hombre que realmente oraba por cada uno de los creyentes, aún aquellos que él no había visto, aún aquellos que él no había evangelizado. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para todo paciencia y longanimidad. Pablo oraba diciendo y pedía a Dios de que los hermanos de Corinto, de Colosas, fueran llenos del conocimiento del Señor y del Espíritu Santo. Siempre Pablo está hablando de que los hermanos lleguen a tener conocimiento y la sabiduría de Dios. Así él siempre oraba que los creyentes crezcan y sean llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo, en segundo lugar, oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que ellos habían recibido, viviendo en un caminar como es digno del Señor. Este es el patrón familiar de Pablo, que repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, y ese es el deseo de todos los creyentes, de que los que conocen al Señor, los nuevos creyentes, crezcan en el conocimiento de Dios y del entendimiento de su voluntad, para que lleve fruto en toda buena obra y crezca en el conocimiento de Dios. Esta es la manera en que podemos agradar a Dios en todo y la manera en que podemos andar dignamente. Si Cristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y eso es lo que encontramos en los hermanos de Colosas, aunque esta ciudad era una ciudad muy pequeña, una ciudad que no debiera llamar la atención de Pablo por sus ocupaciones y por lo que hacía, pero Pablo no consideraba una pequeña ciudad, consideraba a cada miembro, a cada creyente, a cada cristiano, y él quería que también esos creyentes, ¿no?, donde quiera que estén, aunque estén en una pequeña iglesia, pequeña ciudad, crezcan en el conocimiento del Señor y que lleven ese conocimiento a otros y crezcan en el conocimiento del Señor. Colosenses o Colosas era una ciudad muy importante, pero en el tiempo de Pablo ya había decaído. Y aún así fue muy interesante que estaba a 18 kilómetros
de la Odisea, 60 kilómetros de Éfeso. Dice Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es que el apóstol Pablo oraba y daba gracias a Dios por estos hermanos que estaban en Colosas y que estaban teniendo problemas entre los filósofos, entre los legalistas, para demostrar de que Cristo es eminente, Cristo es superior en todo, dando gracias al Padre. Dice que nos hizo aptos en el amado, para que podamos ser partícipes de la herencia que Dios ha prometido. ¿Quién nos hace aptos? Es Dios, no nosotros mismos, no por nuestras propias obras. Nosotros somos hechos aptos solamente como parte de la herencia, en lugar de que nosotros nos lo ganemos por nuestro propio trabajo. Él nos ha dado, dice Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, hemos sido liberados del dominio de Satanás. Y aún así, luchamos y lucharemos, y recordemos siempre que estamos luchando al lado del vencedor, de la victoria, que ya lo tenemos, porque hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Potestad de las tinieblas que tiene efecto en nuestras vidas, pero nosotros somos vencedores. La potestad de las tinieblas nos hace dormir o nos hace ocultar, nos hace vivir y deprime al hombre que no conoce al Señor. Nos fascina, nos llama la atención el mundo, pero recuerden de que nosotros, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Por eso dice, amados, nosotros aún somos tentados, a pesar de que ya tenemos la victoria, pero ya no estamos bajo el poder de Satanás. Tenemos que luchar contra él para que ya no seamos sus esclavos. Él no es nuestro rey. Él no tiene derecho sobre nosotros ya. Nosotros no necesitamos obedecer. Nosotros no necesitamos escuchar sus tentaciones, sino orar al Señor para que nos dé el poder. Pablo, siempre orando por estos hermanos de Colosas. También, gracias a Dios que muchos hermanos nuestros ahora, hoy en día, oran ustedes mismos, queridos hermanos y hermanas. Oremos unos por otros para que el Señor nos dé la victoria que necesitamos. Amén. Seguimos, hermanos, con nuestro culto. Vamos a orar ahora por la escuela bíblica de vacaciones. La cita bíblica es Marcos capítulo 4, versículo del 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en tierra, en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30 a 60 y a 100%. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te pedimos, Padre, por la escuela bíblica de verano, Padre, que los jóvenes, los niños de la barriada, que acudan, Padre, a escuchar las enseñanzas, Padre, y que esta enseñanza sea como la parábola del buen sembrador, Padre, que esa tierra, que esos niños sean una tierra fértil, Padre, donde se le puede sembrar esa palabra, Padre, que esa palabra les inquiete, Padre, que cree en ellos voluntad de poco a poco de conocer la palabra de Dios. Puede que no la cosechemos en un futuro cercano, pero que podamos sembrar en ellos el amor de Dios, que algún día seguro que brotará, Padre. Bendiga a cada una de las maestras que va a hacer esa labor muy importante, Padre, porque de ahí, Padre, podrán salir pastores, podrán salir diáconos, podrán salir hombres de buen testimonio, Padre, en el camino del Señor. Aunque esos frutos no lo vemos ahora, pero seguro que lo vamos a ver en el futuro. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con un tiempo más de adoración. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria
mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Le pedimos a nuestro pastor que nos despida en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias porque no importa dónde vivamos, sea una gran ciudad, en una pequeña ciudad, en una gran iglesia o pequeña iglesia, tú estás con nosotros. Señor, te damos las gracias como el apóstol Pablo oraba por sus hermanos de Colosas. Tenemos en estos momentos muchos hermanos nuestros donde estén, sé que oran por nosotros, ya sea aquí en Panamá, ya sea alguien que viva en África, ya sea en donde esté, sabemos que oran por nosotros. Así también, Padre Celestial, te pedimos que desde aquí de Panamá, tu bendición a nuestros hermanos que están en África, en Asia, en China, en los lugares difíciles, Padre Celestial. Pedimos que ellos sean fieles y que ellos sean aptos y que ellos crezcan en tu conocimiento, Padre Celestial. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin de nuestro culto, estamos despedidos. Sin antes anunciarles que el día domingo 14 de febrero tenemos nuestra reunión de iglesia y los exhortamos todos a participar porque ahí tratamos asuntos importantes, tanto congregacionales, tanto espirituales como tanto administrativos que tienen que ver con la vida de nuestra iglesia. Que tengan una feliz semana en Cristo Jesús.